Hola, muy bienvenidos a Masterclass de Wine Explorers. Hoy un tema que me encanta y es el rol de la acidez en los vinos. Y tengo una invitada muy especial, es Marisol de la Fuente, sommelier, comunicadora, periodista, bueno, puedo seguir. Ella va a estar con nosotros hoy, nos va a contar sobre un montón de cosas que hace, que ha hecho y bueno, interesantísimo va a ser escucharla. Así que muy bienvenidos. Sobre la acidez tengo mucho para contarles. Es un tema que me apasiona. Hace demasiados años que hablo de la acidez como un gran atributo, como un aliado del vino necesario. No importa el color, el estilo, siempre la acidez tiene un lugar. Lo primero que hay que entender es que cuando se habla de acidez el vino, no quiere decir que el vino nos dé acidez. A veces la gente dice, no, pero si es muy ácido me va a dar acidez. No tiene nada que ver. El vino es ácido y eso lo estabiliza, lo mejora, lo ayuda a crecer, a envejecer mejor. Para empezar, hay que tener en cuenta que la uva contiene ácidos naturales. Esos ácidos son 3. El ácido tartárico, el málico y el cítrico. Cada uno tiene un rol, pero los 3 hacen a la frescura del vino, a esa vivacidad que el vino normalmente tiene después, ¿no? Pero esta uva trae sus ácidos naturales. Podríamos decir que el tartárico es el más estable y el más marcado de todos, es el que permanece en el vino. El cítrico está en menor medida, pero también da frescura. Y el málico es el que se relaciona muchas veces con esa manzana verde que muchas veces sentimos en los vinos, como que tiene un lado así como de, bueno, a la vez de cítrico, pero tiene que ver con esas notas de manzana. Ese es el ácido, concretamente el ácido málico, el que lo trae. Después de la fermentación alcohólica hay una que se llama maloláctica, que es justamente la transformación de ese ácido málico en ácido láctico. Y en las notas, y como lo puedo reconocer, es justamente las notas lácticas, como la de yogur, ¿no? Esa nota media leche que puede tener algún vino, pero sobre todo por ahí, por el yogur y en algunos casos la manteca. Claro que cuando se cata, las notas que pueden aparecer a lo mejor vienen de una cosa o vienen de otra o vienen de una unión de varias, ¿no? Entonces, bueno, a veces es difícil asegurar o decir, bueno, esto es por tal cosa u otra, ¿no? O sea, uno tiene que tener en cuenta que hay muchos matices en un vino. Pero volviendo a la acidez, es importante entender que si naturalmente tanto la uva como el vino trae ácidos naturales, bueno, normalmente voy a encontrar acidez en los vinos. ¿Qué otros ácidos aparecen? Bueno, el sucínico en el vino y el acético. Acá es donde podría venir un problema. Cuando a veces uno acá te dice, pero eso que lo llaman o mal llaman picado, bueno, no sé, de distintas maneras, que en realidad es la sensación un poquito como de vinagre, como que se parece un poco al vinagre, es el ácido acético natural del vino, que lo logra porque tiene que estar ahí y en dosis mínimas es correcto y aceptado, está bien. Resulta que en contacto con el oxígeno y por otras cantidades de cosas que pueden darse, eso dispara y resulta que se nota. Y ese ácido acético, por supuesto, no es agradable. El vino un poco como que ya casi lo descartamos, ¿no? Porque se convierte en un defecto. Pero es interesante esto, porque nada sucede porque sí. No es que aparece el vinagre porque no sé, porque viene de cualquier otro lado. Es producto de una tal vez hasta puede ser una mala conservación del vino o por haberlo dejado mucho tiempo abierto. Nada más. Así que bueno, por eso la acidez tiene bastante, y esto me parece que era una buena intro y base para empezar a entender algunos conceptos muy básicos después que se traducen después en la cata de un vino. La acidez hace al equilibrio de cualquier vino. Si yo tengo un vino, no sé, un vino blanco fresco, lógico, lo quiero así, lo quiero fresco y esta es la acidez en boca la que me va a dejar sentirla. Y algo que es importante es que la acidez está siempre en la boca. Yo no puedo oler acidez, como no podría oler azúcar, como no puedo oler la sal.
¿Estamos de acuerdo? O sea, esos son gustos. Yo lo siento en la boca, nada más. O sea, cuando pruebo. No es que puedo oler algo salado o algo dulce. En todo caso, voy a tener algo que a mí me relacione con algo, en este caso ácido. Si yo huelo un limón, puedo decir, ay, huele como ácido, pero en realidad que estoy oliendo algo cítrico. Después en boca se traduce como ácido, ¿está bien? El limón, el pomelo, la naranja, la mandarina, en fin. Ahí hay nota dulce que entra también, pero básicamente son notas cítricas que después en boca se convierten en algo, en una sensación ácida. Yo puedo tener la acidez en el vino mezclado con la fruta, esa sensación de, por ejemplo, no solamente los cítricos, yo puedo tener una frutilla. Es más, si pienso y muerdo una frutilla fresca, ¿cómo la siento en boca? La siento cítrica. Y va a tener acidez, porque esas frutas, si no están sobremaduras o en preparación, como en confituras, en compotas y demás, traen notas ácidas también. Entonces, fíjense cómo la acidez no solamente, o sea, es una sensación en boca que puede ser súper agradable y parte natural de la fruta, y que no es solamente de la uva, ¿no? Así que, bueno, los voy acercando a animarse un poco y a querer más la acidez y a respetarla más, porque de verdad que es clave en la cata. En un vino tinto también hacia el equilibrio. Nosotros hablamos de un triángulo: tanino, alcohol, acidez. Si todo está equilibrado el vino. Si hay una pata que falta, probablemente algo sobresalga y tape a lo otro. Entonces, si yo no tengo una acidez, puede ser que el tanino dispare o que el alcohol lo sienta demasiado quemante. En los vinos blancos, no es un triángulo, es dos partes, acidez, alcohol, ¿no? Entonces también, si no tengo una acidez bien reconocible en el vino, puedo llegar a sentir un alcohol desequilibrado. Y cuando entran en los vinos, la nota dulce, porque hay azúcar presente, muchísimo más necesito la acidez. Ahí funciona por contraste. Si yo tengo un vino dulce que no tiene nada de acidez, lo voy a sentir muy empalagoso, chato, plano. Me va a parecer que le falta al vino, le falta gracia, le falta vivacidad, le falta expresión. Así que es absolutamente necesaria la acidez para lograr equilibrio en cualquier categoría de vino, y voy a incluir también a los vinos espumosos, porque no hay forma de lograr ese carácter y esa frescura que necesitan, que además por el carbónico lo piden a gritos, si no tengo una acidez muy marcada en el vino. Y hay un tiempo para el maridaje o para la armonización con las comidas. Si yo tengo una sensación grasa porque el producto lo presenta, ¿cómo contrarresto? Con la acidez en el vino. Otra vez, el vino se va a volver fresco, pero también va de alguna manera a actuar como desengrasante esa presencia. Sirve no solamente el momento que estoy catando, sino para el largo en boca. O sea, yo voy a encontrar que va a permanecer mejor la fruta, se va a estabilizar y va a ser más armoniosa si siempre conté con un vino que tiene acidez. ¿Dónde encuentro la acidez? Bueno, un poco en toda la boca. Se dice, a veces existía un mapa de la lengua, que ya de los que no hablamos más, porque en realidad se mezcla, se hablaba de los costados, pero lo cierto es que se reconoce en toda la lengua, en todo el paladar. Vamos a tener a nuestra entrevistada de hoy, que es Marisol de la Fuente. Ella inicia su camino como comunicadora. De hecho, yo la conocí muchos años antes de empezar con el vino. Ella después decide entrar en este fascinante mundo y muy bien aprovechó combinar sus dos pasiones, sus dos carreras. Así que vamos a escucharla. Hola Marisol, muy bienvenida. Un placer tenerte en este programa, en esta edición. Y bueno, con tanto que tenés para contarnos, vos que sos tan mediática y bueno, has centrado bastante de tu carrera en medios, en escribir, ya venías de esto. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo enlazaste estas dos pasiones, profesiones y bueno, tanto trabajo que venís haciendo, ¿no? Primero, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y estar con vos. O sea, que yo estudié en tu escuela, así que para mí es un honor. Y la verdad es que un poco lo que hice a lo largo de la carrera como sommelier fue unir como dos pasiones.
hacer mi propio blend con algo que es parte también de mi vida, que es que hace 25 años trabajo en marketing y comunicación en empresas. Soy periodista, soy licenciada en comunicación, tengo un máster en marketing, doy clase de marketing digital avanzado en una maestría. Y entonces cuando decidí meterme en el mundo del vino y aprender del mundo del vino, bueno, luego de avanzar en la carrera me di cuenta que el camino que tenía que ver conmigo era la conexión entre esto que hacías hace tantos años, que tiene que ver con la comunicación, y este nuevo conocimiento que tenía que ver con la industria del vino. Y empecé a encarar mi camino de esa manera, viendo que había en ese momento y sigue habiendo hoy un espacio muy importante para hablar de la industria del vino, para hablar de sus hacedores, de los lugares que tenemos en la Argentina, y sobre todo hacerlo de una manera simple, cercana, amena, donde obviamente necesitas tener algunos skills, algunos conocimientos en cómo lograr esa comunicación de manera efectiva. Así que así fui construyendo ese camino y también encontrando los espacios en la tele, en la radio, también en todo lo que hago en redes sociales, con la idea muy clara de acercar todo lo que tiene que ver con el vino y las bebidas a los consumidores que no tienen por qué saber, pero tienen ganas de aprender o de probar cosas diferentes. Seguro. ¿Hay alguno de esos medios que te guste más, que hayas buscado más y que te divierta más llegar y trabajar, ¿no? Me gusta mucho lo audiovisual, la tele y la radio. Me siento muy cómoda contando allí, porque además la interacción con los equipos con los que me toca trabajar en ambos medios es genial, porque son el consumidor que también nos está escuchando en cierta manera. Entonces me da esa posibilidad de poder ir hablando de distintos temas y pimponeando distintas cuestiones con las preguntas de los que están ahí conmigo en el piso y también de aquellos que nos están escuchando o viendo, porque como son programas que salen en vivo, también hay mucha interacción con la audiencia. Por supuesto, como periodista también escribo, colaboro con notas en medios gráficos, también me gusta mucho hacerlo, pero me divierte un montón esa sensación constante de estar en conversación con consumidores y por ahí yo voy con un tema y me terminan preguntando cualquier otra cosa. Cualquier cosa, no, de una cosa lleva a la otra y así, ¿viste? Terminás hablando del vino, pero de... el tema no, pero yo venía a hablar de otra cosa, en mi cabeza es cierto, ¿no? Cómo te lleva la gente. A veces una clase uno dice, bueno, no sé, depende. ¿Pero de qué vas a hablar? Y un poco voy a escuchar y después voy a contar una parte. Así que eso de interactuar, ¿no? Es un montón. Porque vos contás el vino y lo contás de muchas formas. Y también has hecho un libro que trajimos de hecho en Wine Table lo mostramos hace unas semanas y fue muy lindo, bueno, haberte acompañado en esa presentación. ¿Qué te inspiró a hacer este libro? Bueno, es interesante porque en la historia del libro, en realidad, lo que me pasó fue que quien es hoy mi editora y con quien estamos trabajando ya otros proyectos, se contactó conmigo porque me seguía en las redes sociales y resultó que la editorial estaba buscando a alguien que pudiera hacer un libro de vinos para consumidores, inicialmente para el canal masivo de supermercados, de estaciones de servicios, de farmacias, por lo cual ella me contacta a mí, me cuenta un poco la historia, me dice, ¿te animás a hacer un libro que sea muy sencillo, muy colorido, muy fácil de entender para este canal? Por supuesto que le dije que sí, y la realidad es que en el proceso, bueno, el libro quedó tan lindo, que lo tengo acá también conmigo, quedó tan bonito, lo muestro acá. Ahí está, sí, te cuento, a mí me encanta ese nombre además, me gustó muchísimo el nombre. La verdad que quedó tan lindo que lo terminaron vendiendo también, y digo vendiendo y lo digo en pasado porque se agotó y están trabajando la próxima edición o la reedición, se terminó vendiendo también en librerías. La idea fue un poco, por lo menos de mi lado, cuando me plantearon este desafío, fue plasmar en este libro lo que yo hago habitualmente en mis cursos. En todos los cursos que yo dicto, online, en vivo, los cursos on demand, yo hago una bajada muy simple de todo lo básico que deberías saber. Por supuesto que si alguien me pregunta, por ejemplo, en un curso en vivo, alguna cuestión más técnica, yo la puedo responder, pero la idea del libro fue transcribir esos cursos, esas charlas que yo doy habitualmente en este texto para que cualquier persona que lo agarraba en la góndola del supermercado al lado de la góndola de vinos y lo ojeara y lo viera, pudiera, por ejemplo, rápidamente entender cómo es un proceso para hacer un vino. Así que ese fue un poco el espíritu en la construcción del libro.
Bueno, a mí me llamó especialmente la atención cómo se puede ir desde la historia del vino, que parece muy, bueno, hay mucho obviamente para decir, pero hay que empezar, o sea, en algún momento empezó, ¿no? ¿Cómo pudiste llevar a hacer esta línea del tiempo y llegar a hablar de tendencias, cosas que son súper actuales, muy de investigación actual y demás, de una manera tan simple, didáctica, fácil, y me parece, me gustó esto, la idea de por qué no hacer llamámoslo libro, llamémoslo edición, llamémosla publicación, que pueda pensarse en una estación de servicio, o sea, realmente para gente que quiere algo, en un ratito, que parece que si no tenés que estudiarte el diccionario entero, y no, el objetivo principal creo que apuntaba y con mucho acierto, ¿no? Esto de buscar consumidor curioso que quiere aprender un poquito, saber algo, y de repente esto nunca sabes hasta dónde te lleva. Exactamente, de hecho me ha pasado que me escriban y me digan, lo compré para mí y compré 3 o 4 para regalárselo a mis amigos. Claro, ¿Por qué? Por eso que vos decís. Eso. Gran parte de lo que nos pasa en la industria del vino siempre, y vos lo sabés muy bien, es esta sensación que tiene el consumidor, y esto me pasa en todas las charlas o degustaciones, sobre todo que doy, donde llego y lo primero que me dice alguien es, a mí me encanta el vino, pero yo no entiendo nada. Ay, típico. Abre el paraguas típico. Pone la barrera de, por las dudas, para que no me preguntes ninguna cosa. Yo te voy a decir si me gusta o no me gusta. Y me parece que un contenido, un libro, un curso, que te abre esa puerta y te dice, bueno, pero pará, no tenés que saber nada. Ahora, si te interesa aprender un poquito más, acá tenés la información de una manera que sea como consumible, procesable. Nosotras sabemos que hay un montón de bibliografía, desde la enciclopedia del vino a el vino que es así de grande, todas las ediciones de la enciclopedia y un montón de material técnico que para nosotros está genial, desde el geografía del vino. Bueno, claro, eso es lo que necesitamos nosotros para estudiar, ¿no? Y para formarnos, pero ahora, el consumidor no le importa, ¿no? A ver, hay una realidad que a veces me parece que en la industria nos cuesta entender, que es, el consumidor vos le explicaste que es de los chacalles y el detalle y el viñedo, y le mostrás el cortecito de tierra y está genial, a los 5 minutos no se acuerda más. Claro. Porque no tiene como nosotros en su cabeza esas cuestiones. Está mirando otras cosas. Está mirando si es tinto blanco, si es suavecito, si es fuerte, si va a comer un asado, si se junta con los amigos o si quiere hacer un regalo especial. Si tiene un precio coherente y si le parece bien, y la situación de consumo totalmente, y pasarla bien y relajar, ¿no? Porque tendrá otras cosas de las que preocuparse. Claro. Es cierto, el vino tiene que ser puro placer, exacto, sin dudas. Que bueno. Nosotras todo el tiempo a este tema, porque nos dedicamos a esto, porque comunicamos sobre esto, no significa que en alguien que está armando la reunión del sábado de la noche con sus amigos, esto sea un tema. Va a ir y va a comprar o lo que le aconsejen, o lo que vio en algún lado, o porque le gustó la etiqueta, o porque se acuerda que alguien le contó de una marca nueva y va y lo va a comprar. No va a tener todo este análisis. Ahora, sí está bueno que aquel que tiene ganas pueda encontrar de manera simple esas cositas que lo van a ayudar a elegir. Por eso vos decías lo del libro, que arranco con la historia, ¿no? Hablo de historia, pero también te hablo de proceso productivo, de regiones, y tengo un capítulo dedicado a cómo comprar vino, o cómo hacer para elegir un vino, o cómo guardar, y uno completo de mitos, porque me parece que me encanta. Ahí es donde tenemos un lugar para ayudar al consumidor que escucha muchas cosas y a veces no sabe tampoco cuál de esas frases es verdad, no, porque si la botella es profunda es mejor, no, porque el blanco es de mala calidad. Ahí es donde, aunque para nosotros sea recontra repetitivo y parece que decimos siempre lo mismo, para el consumidor, bueno, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Entonces hay que seguir. Yo totalmente de acuerdo con la Chiqui. En un ratito vamos a seguir con Marisol, pero ahora voy a contarles más sobre el rol de la acidez en el vino. Gran parte de la capacidad de guarda de un vino, eso de crecer bien, de mantenerse en el tiempo, es un vino con acidez. Esto hay que pensarlo en los tintos también. Si el vino tiene una acidez muy discreta, apenas marcada, apenas presente, probablemente en el tiempo
me voy a encontrar con un vino demasiado evolucionado, casi, o sea, decimos muy cansado, para no, hasta que llega ya a un punto en el que ya no es ni atractivo beberlo. Los vinos que mejor se guardan, los vinos que mejor envejecen, son esos que nacen con una acidez alta. ¿De qué depende todo esto? En parte también de la cosecha. Esto es fundamental. El grado de cosecha hace a vinos con mayor acidez o menor, y que proporcionalmente también tiene que ver el alcohol. Pero hay que pensarlo en cualquier fruta. Si yo cosecho una fruta que está, entre comillas, más verde, voy a encontrar la voy a encontrar más ácida, menos dulce, ¿no? Eso en la uva funciona del mismo modo. Yo cosecho una uva con una alta acidez, va a tener menos azúcar, porque en su proceso natural le va a suceder eso. Ese azúcar se transforma en alcohol. Entonces yo parto de un vino, tal vez con una graduación un poquito menor, pero con una acidez más alta. Entonces, en el tiempo, eso lo va a ayudar a que ese vino, más allá de todo lo que pueda ganar en aromas, en sabores, en magia, porque el vino tiene una parte que es eso que le pasa y es única, pero no va a perder la acidez. Su acidez natural la va a mantener. Entonces va a dejar que ese vino en el tiempo se muestre siempre vivo, sano, rico. Y bueno, que es en definitiva lo que todos buscamos de un gran vino. Y con todo esto, algo que no me quiero olvidar de decir es hablar sobre el clima. Y entonces el clima va directamente relacionado a la geografía. Los países o regiones más frías naturalmente van a dar vinos de mayor acidez, porque esa fruta no madura del mismo modo, o porque hay menos sol, o porque las temperaturas son más bajas. Y esto es clave, tanto que en algunos casos ayuda en estas catas a ciegas o concursos o bueno, distintas situaciones donde uno dice, y me parece que se trata de un vino de clima frío. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por la acidez, que es más notable que en el resto. En climas cálidos es un poquito la acidez la que marca, la que regula, la que condiciona, y a veces es más o menos reconocible. Por supuesto, para esto hace falta entrenamiento, pero es importante saber y qué esperar de países o regiones de climas más fríos respecto a otros que son más cálidos. Me gusta siempre pensar cómo un sommelier puede bajarlo así llanamente y puede hablarle al consumidor, ¿no? A esa persona que está del otro lado y que puede saber o no saber de vinos. Creo que Marisol esto lo ha logrado mucho y bueno, tiene su mérito y me encanta todo lo que nos está compartiendo. Así que sigamos con ella. La sensación, vos que siempre has hecho esto durante tantos años, ¿no? A veces uno dice, no, bueno, ahora la gente sabe mucho más, pero al final la sensación es que preguntan un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo de siempre. Quiere decir que las dudas que antes estaban siguen estando, las inquietudes, los intereses. Yo siento que las preguntas por ahí se sofisticaron un poco, sí, que hay un pasito más, pero no es radical, no es que preguntan ahora por, no sé, el suelo, que la piedra, que si el calcáreo va a influir en qué parte de la cata, o sea, no preguntan eso, preguntan, ¿no es cierto? ¿No te da la misma sensación? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco estuvo por acá en Argentina de visita una especialista inglesa dando algunos datos de tendencias, y un dato que me llamó mucho la atención, no quiero equivocarme, pero creo que decía algo así como que solo entre un 12 y un 14% de todos los consumidores de vino en el mundo se consideraban a sí mismos conocedores del vino. Imagínate, ¿qué hacemos con todo el otro 85%? ¿Qué es el que construye el volumen, más allá de que se esté cayendo un poquito el volumen en el mundo y demás? Es el que consume y que se está fijando si tiene o no tiene calorías, si puede tomar cuando está haciendo dieta, si es refrescante o no refrescante, bueno, el precio que vos lo decías también, que no es siempre la variable más importante, pero es una variable, o se está fijando... Nada, cuánto va a tomar, cuántos son en la fiesta, cuánto debería comprar, si son 5, si son 15. Sí, el terror de quedarte sin vino, ese es siempre no cambia, ¿viste? Exacto. Totalmente. Por eso las preguntas se repiten. Pero de paso,
De Sí, paso, perdón, ¿vos dale. sentís alguna, con esto por ahí, bueno, ahora porque es más nuevo, ¿no? Estos vinos Sí. sin alcohol, empiezan a haber algunas preguntas por ese lado, o tendiendo a vinos, no sé, nombrabas recién las calorías, me cuesta pensar que alguien va a tomar vino para no engordar menos o más, y se va a ocupar, pero bueno, puede pasar, pero hay como un poco de ir para ese lado, de vinos con menos alcohol, pensando en, no sé, en los 1000 temas que esto trae, ¿no? Yo creo que cuando ves los números en el mundo es algo que viene creciendo y que no es nuevo, que tiene unos más o menos 10 años. Ahora, es incipiente. También hablando de esto de las tendencias, hoy la categoría del cero alcohol o el bajo alcohol la domina la cerveza. ¿El vino viene creciendo en ese sentido? Sí. Si pienso en Argentina, yo creo que aparecen las preguntas, pero más desde el lugar de la curiosidad. Y además sabemos que acá sí hay bajo alcohol, pero todavía no tenemos ejemplares comerciales de sin alcohol. Hay algunos experimentos. Creo, esto es totalmente percepción mía, ahí no tengo ningún dato ni vi ningún estudio local que lo soporte. Sí creo que las bodegas deberían prestar atención a esa audiencia, a ese segmento de consumidores que creo que existe en la Argentina, incipiente, pero existe, y aquellas que quieran apostar a eso y vayan primero tienen una súper oportunidad. Así como te digo esto, me parece que la Argentina, por el tipo de consumidor que somos y por el arraigo que tiene el vino en la cuestión cultural, le va a costar un poco más introducir ese tipo de perfiles, sobre todo consumidores habituales. Tal vez aquellos que realmente quieran llegar a un consumidor un poco más joven, que está mirando o está comparando entre una cerveza, un vino, un Hellselter o alguna bebida baja en alcohol. Claro. Bueno, es incipiente, hoy lo domina la cerveza. Creo que las bodegas que apuesten por ese segmento y lo quieran hacer de manera consistente, bueno, tienen una oportunidad, pero falta para que eso ocupe realmente un porcentaje de el market share de los tipos de productos que tenemos hoy. Sí, en la por ahora pareciera que no, pero tal cual, ¿no? Como la cerveza ya lo ofrece, entonces puede ser que el vino lo pida, claro, en un tiempo relativamente corto. Uh-huh. Así que, ¿hay alguna de esas preguntas algunas veces que se decís, no sabes lo que me pasó, me preguntaron, no sabía ni qué decir, o me salió con esto y yo, o en vivo, ¿no? Sobre todo porque vos tenés los vivos, entonces ¿te pasó, tenés algo así de esas que decís, no sabía cómo salir de ese lío? Sí. En la tele o en la radio es raro porque, bueno, es raro que alguien te tire una pregunta así como para descolocarte, puede pasar. Sí me ha pasado en degustaciones, y ahí como que lo que siempre digo es que en las degustaciones uno rápidamente en un grupo identifica el que sabe, el que le da lo mismo, el que está así como ansioso por aprender algo. Sí. Nunca falta el que cree que sabe más que vos, por supuesto. El que habla el que pregunta por escucharse y que los demás lo oigan. Sí, eso, sí. Bueno, sí me ha pasado en ese contexto de degustación con personajes así, que me dijeran, bueno, pero entonces este vino lo podemos comparar con el vino de tal lugar que tiene tales características, porque viste que vos sabés que el proceso productivo de ese vino puntual de ese lugar es así, bueno, quedás mirando. Y la verdad que por mi personalidad no tengo problema de decirle, la verdad, no sé de qué me estás hablando. Me encantó. Claro, porque si todo eso lo tenés tan claro, ¿para qué? No sé, ¿cuál es el comentario? No es una pregunta. Pero es algo que he aprendido con el paso de los años. No podés saber todo. De hecho, me pasa a veces también, sobre todo en redes sociales, que me digan, Sol, ¿qué opinás de este vino? Y me mandan una etiqueta que no vi jamás. Ni siquiera te estoy hablando de vino del exterior, de Argentina, que sabemos que creo que hay más de 6.000 etiquetas. Es imposible. ¿Lo probaste? ¿Qué opinás? Y la verdad que no, aprendí a decir, la verdad no lo conozco, así que no te puedo decir nada, porque me parece que es la manera honesta. Creo que en la comunicación del vino, algo que debería primar siempre y que yo lo tengo como una regla, es la honestidad. Sí, claro. No, aparte, me encanta esto que decís, ¿no? El mostrarnos un poco que, bueno, hay cosas que no sé, o la verdad que no te podría decir porque no lo probé, o mirá, sí, lo vi en tal lado, pero no llegué, o lo que sea, te muestra también más normal, porque nadie cató todo, pero bueno, nosotros tampoco, o sea, nosotros estamos en ese nadie.
Exactamente, más allá de una cuestión técnica, cuando uno está en un concurso o en una evaluación, que, bueno, está evaluando ese vino en particular, después además tenemos nuestro propio gusto personal, que además varía con el paso del tiempo. Sí. Y de repente durante una temporada te tomás esos vinos súper fuertes y tánicos y bien del norte, así como con potencia, y hay otra temporada que te da por el espumante y tomás espumante todo el tiempo, y hay categorías que por ahí no te gustan. Y obvio. bueno, si me preguntás desde lo personal, te voy a decir, mira, si esto me ha pasado, ¿cuál de todos estos comprarías? Si es para mí, ninguno. Ay, mira, así, pum. Ahora, si sí o sí tenés que elegir entre estos, bueno, por ahí tal ¿no? Ahora, desde el punto de vista profesional, bueno, sí, obviamente, si lo probé te voy a dar mi opinión, si no lo probé te lo voy a decir, pero creo que en línea general también tiene que ver con la humanización del rol que tenemos como sommelier, o en mi caso como sommelier periodista, de, mira, yo te cuento lo más técnico que puedo o lo más técnico que sé sobre esto. Ahora, también tengo mi visión personal, puedo no saber. Somos consumidoras nosotras, nosotros consumimos vino y también elegimos qué queremos, en qué momento, para qué, o sea, lo mismo, es igual. A lo mejor con más recursos, accesos y sobre todo más vinos en la historia, ¿no? La historia, o sea, más vinos en el alma, por decirlo de alguna manera. Y ciertamente tenemos preferencias, pero hay una parte que me gusta porque a veces me pasa de catar y decir, me preguntás a mí o cómo yo me imagino este vino en una, no sé, una mesa de... No, yo me interesa en la mesa. Bueno, esa no es la pregunta para mí. O sea, no soy yo ese público. Yo no, a veces digo, qué poco útil puedo resultar para una bodega. A veces cuando me preguntan digo, yo no soy, o sea, pero sí puedo imaginar, digo, a mí, yo este vino lo veo muy bien en ta. Ahora, no es lo que yo por ahí elijo, porque bueno, sí, porque prefiero otras cosas, ¿no? Preferís otras cosas. Porque de vuelta, como vos bien dijiste, además somos consumidores, entonces está buenísimo, lo probé una vez, me pareció genial, qué bien logrado, qué buen experimento que hiciste con esto. Ya está. Felicitaciones, éxitos. Éxitos. Bueno, Marisol, un placer, re lindo siempre. Cuando nos encontramos tenemos mucho para compartir y bueno, los cuentos divertidos siempre están y seguirán, ¿no? Felizmente, porque nos vamos a dedicar por un buen rato más a esto, así que nos seguiremos contando nuestras historias. Gracias por este rato y hasta muy prontitito. Te esperamos en algún jueves, que te puedas venir al canal y sería re lindo tenerte en el Wine Table. Bueno, gracias por la invitación. A vos. Abrazo, que estés muy bien y gracias, en serio, muchas gracias. Bueno, y Marisol nos llegó hasta mostrar su libro, me encantó. Re linda propuesta, bien contado y creo que el objetivo se logra, ¿no? Llegar a la gente. Así que espero también haber llegado a ustedes hoy con esto de la acidez en el vino, que no le tengan miedo, al contrario. Busquen la acidez en el vino porque definitivamente es una súper aliada. Hasta la próxima Masterclass y muchas gracias.